Buenos días, hermanos. Nuevamente le damos las gracias por esta oportunidad de estar acá en la Escuela Salesiana. Te pedimos a Dios que nos conceda la gracia de poder reflexionar sobre tres temas muy concretos que queremos hablar. Queremos hablar de la purificación del alma, queremos hablar de la confesión y queremos hablar de los afectos al pecado. Esos son tres conceptos muy importantes que queremos compartir. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar hablando un poco de como una introducción. Cuando yo inicié los caminos de fe, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que mi percepción era de que en la iglesia había varios estándares. Y yo decía, pero ¿por qué hay varios estándares? ¿Por qué parece que al sacerdote le exigen una cosa, a la religiosa otra y a los laicos otra? Es más, los discursos parecen distintos. Los retiros también se ven distintos. Entonces yo decía, ¿por qué hay retiros aparte para religiosas, retiros aparte para sacerdotes y para laicos? Hasta yo iba a pensar, ¿será que los laicos somos la escoria de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Muchas veces tenemos que percibir que la iglesia es madre. Y por lo tanto, hagamos la siguiente analogía, y sobre todo a mí me gusta, y ustedes van a darse cuenta que a mí me gusta hacer estas reflexiones a la luz de la vida laical. El que no se ha casado, tiene novia o piensa casarse, estos ejemplos que yo voy a usar lo va a entender perfectamente, porque es lo que yo procuro que nuestra espiritualidad se encaje en nuestra vida diaria. Vamos a poner el caso de una madre. Una madre que tiene un hijo que siempre está del 4 para el 5. Tiene otro hijo que no llega al 4, cuando para él el 5 es el 4. Y tiene otro hijo que pasa todos los años raspando. Al final estamos, ¿va a llegar? No va a llegar. ¿Qué pasa? Esos padres son padres de los 3 hijos. ¿Qué pasa con el primer hijo? El primer hijo va bien, es obediente. ¿Qué le vamos a pedir como papá? Que gane 5 siempre. ¿O no? Un buen padre no le va a decir, mira esto, cógela suave, mira esto, tú puedes ganar 3. No, le va a decir, hijo, al 5. ¿Qué le va a decir al que gana 4? Hijo, busca el 5. ¿Y qué le va a decir al otro? Oye, trata de no quedarte. Pero los 3 son hijos. Y buenos padres tienen que aprender a tratar a cada hijo, porque no le va a decir al hijo que gana 3, bruto, ni va a perderle atención al hijo que gana 5, porque le presta toda la atención al hijo que gana 3. Entonces en la iglesia es muy parecido. La iglesia es madre. Entonces en la iglesia vienen diferentes tipos de hijos. Hay hijos que quieren ver cómo pasan el año. 3 pelados y ya. Hay hijos que están tratando de ganar un 4 y hay hijos que están aspirando a ganar un 5. Entonces como madre tiene que atender a cada cual, porque no le va a tratar y a exigir lo mismo al que quiere ganar 5 y va a hablarle lo mismo que le habla al que está ganando 3. Posiblemente el que gana 3 va a tener que llevar a un psicólogo que le diga, tú puedes, dale adelante, sigue. Pero el que está ganando de 4 a 5 tal vez no requiere motivación, tal vez necesita más orientación. Entonces la pregunta es, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Porque podemos ser que estamos tratando de ganar el 3, pero sí aspiramos a ganar un 5. Entonces yo digo, oye, yo tengo que aplicar técnicas de estudio, tengo que ver qué hago para ver cómo gano 5. Pero tengo la intención. Pero hay uno que gana 3 y dice,
ahí estoy bien. Hasta el final de la escuela, mientras yo pase, no hay problema. Hay otros que ganan 4 y dice, ¿para qué matarse tanto? ¿Para qué forzarse tanto para estar sacando puro 5? Mejor 3,8, 4 y voy bien. Y están los que aspiran al 5. Entonces, esta escuela de espiritualidad está enfocada fundamentalmente a personas que independientemente de qué estado cada uno se catalogue, aspira a ganar 5. Eso es lo más importante. Entonces usted va a ver que probablemente, vamos a hablar aquí un lenguaje que tal vez usted va a decir, oye, en otras partes no se habla así. ¿Por qué en otros lados no se habla así? ¿Por qué no se hila tan fino? ¿Por qué? Bueno, precisamente por la explicación que acabo de dar. No es que hay 2 iglesias ni 3 iglesias. Es que la iglesia como madre tiene que hablarle a sus hijos de acuerdo al nivel en el que él se encuentra. Vamos a poner el otro ejemplo más radical. Le hablamos de la gente que está dentro de la iglesia. Imagínense la gente que está en el fracaso o que no quiere estudiar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con estas personas? Traerlo, apapacharle, hablarle, mira, trata de mejorar un poquito. ¿Qué te parece si vas a la escuela? Mira, no, que la escuela es muy dura, que esto, pero trata, mira el esfuerzo. Yo te voy a dar un tutor para que... Ve, hay una diferencia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la primera tentación que podemos nosotros partir es querer que nos traten como aquel que no va a la escuela, cuando nosotros tenemos que enfocarnos en que somos aquellos que queremos ganar 5. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ese es el que tenemos que tener claro. No podemos nosotros caer, entonces mirar al lado y decir, pero si es que esta gente ni va a la escuela, o estos otros nada más se la pasan ganando 3. Si vamos así, no vamos a avanzar. Entonces tenemos que saber que no hay varios estándares, sino que hay un solo estándar, pero hay diferentes tipos de personas, y a la iglesia, igual que en la escuela, le trata a las personas de acuerdo a la que la persona quiere dar o puede dar. Eso es fundamental. Entonces, dicho esto, vamos a hablar entonces del tema de la purificación del alma. El Cantar de los Cantares hablaba de que es necesario deshiervar y podar para producir flores y frutos. Eso es una resonancia de lo que nos dice el Señor cuando nos hablaba acerca de la vid y los sarmientos, y hablaba de que hay que podar. ¿Por qué? Porque efectivamente todos nosotros en nuestra vida espiritual hemos tenido lo que se llama técnicamente mociones, otros le llaman inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Qué son estas mociones? Las mociones son llamados que nos hace el interior del Espíritu Santo y que nosotros con el tiempo determinamos que no vienen de nosotros mismos. Son llamados que surgen y que nosotros sabemos que probablemente ese llamado no vino de nosotros, ese deseo no vino de nosotros. Pero esas emociones muchas veces en nosotros se apagan, y se apagan debido a que tenemos cosas que entristecen el espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros entristecemos el espíritu. Entonces, tenemos que empezar con un proceso que se llama, que San Pablo hablaba en Efesios 4:22, despojarse del hombre viejo. Dice la palabra, despójense del hombre viejo con sus vicios y concupiscencias, y revístanse del hombre nuevo conforme a todo en Jesucristo. Entonces, aquí quisiera que partamos de una premisa. Muchos de nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro estándar. ¿Quién es nuestro estándar? Jesucristo. No es papá, no es mamá, no es mi tía, no es mi familia, ni siquiera el actor que yo admiro o el filósofo que yo admiro, ni siquiera aquel predicador que me parece interesante, sino Jesucristo.
¿Qué significa eso? Que todo lo tenemos que confrontar a Jesucristo, nuestro comportamiento. Y si nuestro comportamiento no va acorde con Jesucristo, entonces es un comportamiento malo. Malo. No hay términos medios. O somos como Jesucristo o somos malos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que por supuesto hay una situación en la que nosotros muchas veces perdemos de vista de que no hemos acostumbrado a ser como somos o como nos educamos. Y tenemos que partir de que mucha de la educación, formación, cultura que hemos recibido es mala. Hasta los refranes que a veces repetimos son malos, porque no están acorde con Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y vemos tiene que ser confrontado con Jesucristo. Más adelante vamos a ver algunos aspectos de qué cosas a veces estamos haciendo mal y estamos en círculos viciosos y no avanzamos porque no damos el paso concreto de despojarnos del hombre viejo. ¿Por qué? Porque efectivamente nos gusta el hombre o el ser humano que hemos formado. Es más, nos parece bueno. Entonces, mientras no vislumbremos eso, vamos a seguir siendo malos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo peor de ser malo? No es ser malo, es creerse bueno. Lo peor de ser malo no es ser malo, sino ser malo. Por lo menos el que es malo dice yo soy malo y lo acepta, hasta está en camino de conversión. Pero el que es malo y se cree bueno puede llegar a ser Hitler, porque cree que está haciendo el bien y está haciendo el mal. Entonces es importante el saber qué estándar tenemos nosotros en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué ocurre con muchos de nosotros? Nosotros tenemos que partir de que tenemos que eliminar el afecto del pecado. La palabra afecto a mí me gusta cuando San Francisco de Sales la utiliza, porque es la palabra correcta. Fíjense que no habla de amor. Nosotros muchas veces usamos la palabra afecto para hablar de alguna cercanía que tenemos con alguna persona. Sin embargo, el concepto de afecto tiene que ver más con un apego que tenemos nosotros a personas o cosas que nos proporcionan algún grado de bienestar o placer, le llama alguno. Entonces tenemos afectos a esas cosas. Algunos le llaman afición y pueden usar cualquier otro nombre, pero es ese afecto que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que admitir que el pecado, cuando en nosotros es repetitivo, es porque nos provoca alguna sensación de bienestar, falsa por cierto, pero nos las provoca. Si no, no lo repitiéramos. Nosotros somos irracionales si repitiéramos una y otra vez algo que nos causa sufrimiento. En términos generales, nosotros repetimos el comportamiento que sentimos que nos da algún grado de bienestar. Entonces el pecado, de alguna manera, nos sentimos bien cuando lo hacemos. Y eso lo tenemos que admitir. Si nos sintiéramos muy mal cada vez que pecáramos, ya fuéramos santos. Entonces, sí tenemos que admitir que tenemos un afecto. Y ese afecto tiene que ser eliminado, suprimido, totalmente quitado. Como la persona que está habituado al tabaco, y se lo digo yo por experiencia que estuve habituado al tabaco. Cuando yo estaba habituado al tabaco, a mí me gustaba el olor al tabaco, me gustaba aspirar humo y me encantaba. Me sentía hasta elegante. Pero cuando uno deja de fumar, ¿qué pasa? Poco a poco empieza a entender a las personas que no fuman y el olor ya no les es agradable, ya si aspira humo tose, hay una reacción corporal. ¿Por qué? Porque abandonamos el vicio. Entonces, en la medida que nosotros logremos ese caso, habremos avanzado en detestar el pecado, haber roto el afecto. Pero, entre tanto tengamos el afecto, sabemos que estamos en lucha.
No está mal tener afecto, pero sabemos que estamos en batalla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice San Francisco de Sales? Que no debemos desesperarnos, porque nuestra lucha contra el pecado es como la enfermedad. Todos nosotros nos hemos enfermado. El santo usa una frase que a mí me gusta, que dice que la enfermedad viene a caballo, a galope, pero se va paso a paso. Entonces, efectivamente, ustedes hoy dicen, no me siento bien, me toca la cama, no me siento bien. Al día siguiente está en la cama tirado. ¿Y para recuperarse cuánto es? ¿2 días? No, en 2 días cayó. Pero para levantarse a veces una semana. Y todavía en la semana dice, todavía no me siento bien del todo. Dice el santo que así mismo como ocurre con la enfermedad, ocurre con nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos años de estar pecando. Y todavía estamos pecando. Y queremos recuperaciones inmediatas. Él dice que hay santos como el caso de San Pablo y Santa María Magdalena, que tuvieron una gracia muy especial de Dios y que Dios le dio una purificación instantánea. Y que estas personas tuvieron el don de tener un aborrecimiento por el pecado de inmediato. Sin embargo, esto en el orden de la naturaleza es como la resurrección de los muertos. Es algo absolutamente extraordinario. El crecimiento de la gracia para la mayoría de nosotros no va a ser instantáneo, va a ser de por vida. Así que, si querían empezar a caminar el camino de la santidad esperando que iba a haber vacaciones, no va a haber vacaciones. Va a ser una lucha hasta el último aliento. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con esto? Que muchas almas se decepcionan porque empiezan, voy al retiro, oro al Santísimo, estoy en tal, rezo el rosario, comulgo con frecuencia, me confieso. ¿Y qué va? Esto no se apaga. Sigue la maldad dentro, quiero hablar mal del prójimo, me pongo bravo, no quiero servir. Y digo, ¿esto cuándo va a acabar? Nunca va a acabar. Nunca. Siempre vamos a estar en permanente lucha. Por eso el santo habla de que las almas no llegan a ser santas por 2 razones. Y curiosamente, en este tema es cuando yo escucho hablar al santo con palabras más duras. Dice que las almas como nosotros somos pusilánimes y cobardes. Imagínense. ¿Por qué? Pusilánimes porque nos perdemos la capacidad de esforzarnos permanentemente, y cobarde porque miramos para allá y dice, ay, toda la vida, qué pereza. Mejor me quedo así, porque si tengo que estar luchando toda la vida, ese combate no es para mí. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que saber que es una lucha de por vida y que es una curación lenta. Por lo tanto, el santo nos dice que frente a esta lucha puede haber 3 tentaciones muy concretas. La primera ya la hablamos, el desánimo. Dice, yo pensaba que en algún momento yo iba a ser bueno, que cuando alguien me llevara a la contraria yo no me molestara, que yo fuera como San Francisco así, que siempre pensara en el otro y no en mí mismo, que dejara de ser egoísta, que dejara la pereza, que dejara la envidia. Yo pensé que algún día yo iba a andar como en una nube, que me pisaran el callo y yo dijera, gloria a Dios. No va a pasar. Entonces solamente tiene que leer las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son palabra de Dios inspirada, pero ahí ustedes van a ver a Pablo molesto. Ustedes no ven a Pablo de que, ay, qué bien, esos amados hermanos que yo amo tanto me están acabando mis comunidades. Él no hablaba así. Ahí vemos la lucha. San Pablo, al cual dice San Francisco de Sales, Dios le concedió el don de aborrecer pecado, llegó a decir que hago el mal que aborrezco y no hago el bien que quiero. Entonces sí es una lucha.
Entonces, el primer punto es no desanimarse porque uno piensa, ay, tengo tantos años en la iglesia y esto no cambia, porque eso va a pasar. Porque nuestra batalla es en lucha. El segundo tentación con este punto es la conformidad, que es lo que yo quería hablar cuando empecé allá, dije que vamos a hablar de ese tema. ¿Cuántas veces usted ha oído hablar, pero es que yo soy así? ¿O no? Yo soy así. Ay, pero que tú hablas tan duro. Es que yo soy así. ¿No? Yo soy así. Es más, mi papá era así, mi abuelo era así, y mi bisabuelo también es así. Entonces, ¿qué ocurre? Se conformó. Porque el Señor dice, nos dice, no a usted ni a mí, sino a todos, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces no es para los que son malhumorados, o para los que son dulces, o para los que son bonitos o feos, o altos o flacos, o gordos y bajos. Es para todos. Entonces, si Dios nos dice que todos tenemos que ser mansos y humildes de corazón, es porque todos tenemos que serlo. Entonces, la persona que dice, yo soy así, renunció a la lucha. Entonces, la segunda tentación no es el desánimo, sino el conformismo. Sí, ya yo estoy aquí en la iglesia, camino, yo no mato a la gente, yo no cometo peculado, yo soy una persona relativamente normal, trato más o menos a los míos, así que ya yo estoy bien. Ya yo soy así. Yo no aspiro a ser como San Francisco de Sales, ni no. Yo soy así. Y eso pasa a todos los niveles de vida espiritual. A todos los niveles. Hay gente que puede estar en el 3, en el 4, en el 4,8 y no llega al 5 porque dice, ya yo llegué aquí. Ya yo no me esfuerzo. Inclusive en la vida espiritual hay santos más grandes que otros. Eso es así. ¿Por qué? Porque hay santos más grandes que otros. No porque uno asistió a la gracia más que otro, sino que uno desistió y otro siguió hasta las últimas consecuencias. Entonces, segunda tentación importante, no nos conformemos. No a la conformidad. No que el nivel, que la meta está muy alta, sí, pero yo no me voy a conformar. Yo no me voy a conformar. Tercera tentación, la falsa santidad. Dice que nuestro Santo Padre nos enseña que muchas veces tenemos que estar en esta lucha y Dios permite que estamos en esta lucha, incluso somos heridos en la lucha para que tengamos conciencia de que no somos santos, ni somos buenos. Quitémonos la cabeza que nosotros somos buenos. Nosotros no somos buenos, nosotros somos malos. Nosotros estamos esperando la más mínima oportunidad para hacer el mal. ¿Cuál es el camino de la conversión? Es ir descubriendo nuestra miseria. En la medida que nosotros avanzamos espiritualmente, es cuando más vemos nuestra miseria. Cuando usted va al confesor y dice, no tengo que confesarme, diga, bendito sea Dios, tengo que reformular mi vida espiritual porque estoy muy mal. No es que estoy bien, estoy mal. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Creemos en la falsa santidad. Vemos películas santas, leemos libros santos, venimos y oramos aquí y decimos, ay, ya yo estoy con el Señor. Sí, seguro que está con el Señor. Entonces dice que no podemos nosotros caer en la falsa santidad. Ni nosotros tampoco creer en que los hermanos son santos. Que una de las crueldades más grandes que cometemos nosotros es que no tenemos misericordia con los hermanos, porque los creemos santos. Y eso hablo del papa, del obispo, del sacerdote, de la religiosa, de todos. Si un día vemos al papa enojado y que, ay, ¿viste al papa cómo se puso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo él hace eso? Oye, pero si es que es un pecador. ¿Qué esperaban? ¿Qué le era? No, los santos están en el cielo. Aquí, en la tierra, estamos todos expuestos a todo. Y tenemos que orar unos por los otros.
Entonces, tenemos que saber que la purificación es para toda la vida. La santidad es una lucha. Y lo curioso que nos dice el santo es que usted sabe cuándo estamos bien. Cuando estamos en lucha. Entonces, al contrario que pensamos nosotros pensamos que la iglesia es un resort, ¿verdad? Yo también, no crean que cuando yo hablo, yo no le estoy diciendo a usted, yo estoy hablando a mí mismo. Yo creo que la iglesia es un resort. Dice, ay, el mundo es un lugar tan difícil. Y yo quiero venir acá a estar acostado con mi bebida favorita, un sol que me pegue en la cara, pero no muy caliente, un sol así, ¿sabes? Sabroso, la vista del mar apacible. ¡Wow! Esta es la iglesia. Pero cuando hay problemas, cuando siento el alma retozada, digo, esta no es la iglesia, aquí debe estar el demonio. No. Dice el santo que nuestra santidad o nuestra elevación espiritual no está en esa falsa paz donde no hay lucha. Es en la lucha permanente. Cuando un alma está luchando diariamente con el pecado, se está santificando. Cuando un alma se pasó todo el día y dice, no pasó nada, diga, ay, el diablo se lo llevó por los cachos. Porque dice la palabra que el justo peca hasta 7 veces al día. Entonces se le pasó. El diablo le echó tierra en los ojos y no vio nada. Entonces sí, hay una permanente lucha, pero tenemos que cambiar la concepción. Entonces, el camino de santidad no es que vengamos nosotros aquí a caminar en las nubes y que llegamos, todos nos abrazamos, todos somos buenos, nadie se enoja, nadie se disgusta, nadie dice una palabra mala. Esta es la santidad. No, esa es la santidad del diablo. La santidad es lucha permanente. Y obviamente, como yo estoy luchando, yo entiendo cuando el hermano cae, porque yo conozco mi miseria y soy capaz de perdonar porque yo estoy luchando. Cuando yo no soy capaz de perdonar al hermano es porque yo estoy desde mi nube falsa diciendo, ¿cómo este pudo haber caído? ¿Cómo se atrevió a tirarme el carro? Él, que es de la guardia de honor, ¿cómo se atreve? ¿Cómo no se va a atrever si él es uno más de nosotros? Estaba un mal día, estaba arrastrando la manta. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Bueno, sí. ¡Oh, bendito sea Dios! Míralo de la visitación y mira cómo me contestó. Eso va a pasar porque estamos en el fango. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces el diablo se ríe de nosotros. Dice, ¿viste? ¿Cómo los tengo? ¿Ves? Están espantados. Esos son como los maridos y mujeres que tienen la primera pelea y se quieren divorciar. No, mi hijo, si va a pasar 20, 30 años peleando. Eso es así. No tenemos que espantarnos. Y entonces, cuando conocemos nuestra realidad y conocemos la realidad del hermano, podemos nosotros efectivamente entender, intuir hacia dónde va nuestro camino. Entonces, nuestro trabajo es no dejar de combatir y saber que nuestros hermanos están combatiendo. Y cuando uno tiene un hermano herido, ¿sabe lo que significa herido? Cuando lo picó la culebra y cayó en el pecado, se puso grosero, se puso patán, se puso de cualquier forma. ¿Qué es? No es un hermano que hay que echar, es un hermano herido. Y cuando uno está en combate y un hermano está herido, ¿qué hace uno? Nadie se queda atrás, lo tenemos que recoger. ¿Pero qué hacemos nosotros? Cuando el hermano está herido dice, sáquenlo de aquí. Fuera de aquí, Satanás. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el enemigo nos tiene engañados? Entonces, lo importante que tenemos que saber, sí, hay dos realidades. Yo recuerdo, y les voy a hablar, porque a mí me gusta contar cosas concretas. Yo recuerdo que una vez le dije yo al Señor, Señor, tú sabes que mi pecado está mirando, y creo que la mayoría de los hombres están mirando lo que no se debe. Así que yo te pido la pureza de la Virgen María y quiero rezar el rosario para poder... Y adivina qué fue lo que pasó cuando salí a la calle.
las mujeres más curvilíneas, más ropa pegada, fue lo que se me apareció. Y cuando yo sentía todo eso dentro de mí, yo decía, estoy en el fango. Hasta que me encontré con la Filotea, que me enseñó que el problema no está en sentir, sino en consentir. Y ahí está la verdadera batalla. Cuando usted tiene un pecado, de repente, voy a poner uno que a mí me gusta, ¿no? Porque yo creo que aquí pecamos todo eso, la lengua, ¿no? Cuando dice uno, hey, te tengo la última, ¿tú sabes lo que pasó en la visitación? Dice uno, no, yo no tengo que caer en bochinche, pero no. Y Dios le da la fuerza de resistir. Y entonces se va en el carro pensando, ¿qué será que habrá pasado? ¿Qué será lo que habrá pasado? ¿Ah? Oye, no le pregunté, hombre. Tengo ganas de llamarla, hombre, para preguntarle y decirle que me cuente qué fue. ¿Qué pasó? Ahí el problema no está en tener esos pensamientos. El problema está en no caer. No voy a llamar, no, y me voy a quedar con la curiosidad, y me voy a quedar con la gana, y me voy a quedar con la picazón, o como cuando me gusta a mí mucho, ¿no? Ahí alguien me sale con una grosería, ¿no? Y Dios le da la gracia de no contestarle nada, ¿no? Y el otro se va contoneándose, ¿no? Contento, le dije eso. Y uno dice, tenía que haberle dicho algo. Pero, y hasta piensa, le decía esto y esto, y debía haberle dicho esto y esto. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Sí nos pasa. Pero el problema no está en esa lucha, es no caer. Entonces ahí estamos en batalla. Entonces cuando el pecado nos llama, Él nos va a llamar y nos va a insistir. Pero la voz del diablo aquí dije, estás tonto, ¿por qué no le diste nada? Mira, le hubiera podido decir esto. Entonces cuando uno siente eso, recuerden, no está en sentir, ni siquiera en pensar, es en consentir. Mientras uno dice, no, esto no está bien, no, esto... Hasta si tiene un hermano de confianza, se desahoga con ese hermano y dice, mira, yo pensé y quise decirle esto y pensé en decir esto, pero yo sé que no está bien, pero no me siento bien. Bueno, ahí usted no ha pecado. Luche. No es que es el más pecador del mundo, no es que es el más malo del mundo, está en batalla. Porque esto es una guerra. Estamos en batalla. Entonces, recuerden, cuando ustedes salgan de aquí y vivan en la vida normal, no se extrañen que el enemigo diga, ¿y esto cree que van a ser santos? Yo cuando salga de aquí van a ver. Entonces estamos en batalla. Y dice el santo finalmente, para hablar de este tema, está con el tema de que inclusive Dios permite que nosotros salgamos heridos. Es decir, heridos significa que caigamos para que aprendamos a ejercer la humildad. Entonces cuando caemos, damos cuenta de que de verdad que yo sin Dios no soy nada. De verdad que no soy tan bueno como yo pensaba. Y de verdad que debo tener más misericordia con el otro, porque si yo caí aquí, entonces ¿por qué yo me escandalizo cuando el otro hermano cae allá? Si yo caí. Entonces cuando yo caigo, tengo que tener la capacidad de tener la humildad de reconocer que yo pude haber caído, que Dios no me deja de amar por eso, porque Dios me conoce y que tengo que levantarme y seguir adelante. Muchas veces cuando la gente cae, no está escandalizado porque ofendió al Señor, está escandalizado porque fallé. ¿Me explico? Tenemos que tener cuidado con esa soberbia. Cuando yo caigo en pecado, muchas veces estoy molesto, no porque ofendí al Señor, estoy molesto de orgullo. Si yo soy perfecto, ¿por qué yo voy a caer? Yo hago todo bien, yo todo lo llevo estructurado, yo me confieso y oro tal fecha y soy de la Guardia de Honor y tengo todo esto, entonces ¿por qué yo caí? Me siento, yo estoy a este nivel, ¿cómo dicen los pelados ahora? Yo estoy a otro nivel, yo no tengo por qué caer. Entonces, siempre recordemos cuando caímos, la humildad está en reconocer
Señor, yo soy un miserable pecador y tú me amas. Vengo a pedirte perdón y voy a levantarme de nuevo. Yo no soy ni más ni menos pecador. ¿Sabe lo que somos nosotros? Unos aburridos pecadores, comunes y corrientes. Entonces, ni nada de que yo soy el más pecador, Señor. Yo soy el peor. No es el peor. Ni el mejor tampoco. Hace poco tuve la oportunidad de ir a ver una película de Medjugorje. Y uno de los videntes de Medjugorje le preguntó a la Virgen, Señora, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Y qué le contestó la Virgen? Es que yo no siempre escojo los mejores. ¿Qué le parece esa respuesta? A mí me encantó. No por él, porque me cayó a mí. Porque digo yo, pero si es que eso es lo que uno piensa. Que uno está aquí porque uno es lo mejor. Y la Virgen le dijo al vidente, no, es que yo no siempre escojo los mejores. Entonces, aprendamos que nosotros no somos los mejores ni los peores. Y entonces tenemos que saber que vamos a caer, pedimos perdón y para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos cuando ganan un 2? Que si un hijo, hay uno que no les importa, ¿no? Hay uno que tiene pie de cocodrilo, pero hay otros que se preocupan, se sienten mal. ¿Qué decimos? No, hombre, dale, el próximo, ¿o no? Bueno, eso mismo dice el Padre Celestial con nosotros. ¿Te caíste? Dale, levántate, ¿qué pasa? El próximo va a ganar 5. De nada de estar haciendo esos shows, que esos no son shows de gente que está en camino de santidad. La confesión. Miren, el santo recomienda que a los que estamos en este camino, los que desean, aunque no es estrictamente necesario, pueden hacer una confesión general. La confesión general se recomienda como un paso al cual nosotros podemos hacer una confesión. Hablamos con el sacerdote, obviamente, para explicarle qué estamos haciendo, para que no nos regañe, porque uno dice, ¿por qué estás confesando los pecados que ya confesaste? Pero eso es aceptado en la iglesia para confesar todo lo que hemos hecho desde que tenemos memoria. Entonces, obviamente, hay que hacer un examen de conciencia desde el pecado que tenemos en memoria hasta el día de hoy. ¿Por qué el santo nos pide esto? Porque dice que de esa manera vamos a aborrecer los pecados. Pero sobre todo, ese examen de conciencia nos va a ayudar a entender la misericordia de Dios. Cómo Dios nos ha esperado y nos ha perdonado desde que éramos unos críos hasta ahora. Hay un fenómeno que se da en la mística que se llama iluminación de conciencia. Hay gente que tiene iluminación de conciencia por un don de la gracia. Y se ve de todos sus pecados desde que eran niños, uso de conciencia, hasta el día de hoy. Dicen muchos que pasa en algunos lugares y en Medjugorje es muy común. Hay gente que ha tenido eso y dice que es una experiencia muy dolorosa. Nosotros podemos, pero como nosotros no somos gente ni especiales ni santa, no esperemos ninguna iluminación de conciencia. Como dijimos, tenemos que ir por la vía ordinaria. ¿Y cómo es la vía ordinaria? Tenemos que hacer un examen de conciencia y luchar por quitarnos la piel del cocodrilo. Porque ¿sabe cómo somos nosotros? Nosotros somos como ese estudiante que gana 2 y dice, no importa. Y gana 2 de nuevo y dice, no importa. Entonces, nos está pidiendo el examen de conciencia para que aprendamos a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Va a ver, la confesión. Si yo le preguntara a muchos de ustedes, si se acuerdan cuándo fue su última confesión, probablemente me van a decir que sí, que eso fue hace poco. Porque ninguna persona va a estar acá tratando de ser santo y no se confiesa. En términos generales, nosotros tenemos un problema con nuestra confesión. Y es que nosotros nos confesamos con la actitud tácita de que vamos a volver a pecar. ¿Ok? Nosotros vamos a la confesión ya con la actitud tácita de que vamos a volver a pecar. Voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer le dice al marido, oye, cuando venga el trabajo me para y me trae el corí. Y llega y dice, se me olvidó. Al día siguiente, pero acuérdate que necesito el corí. Y se me olvidó. Cuando tiene 3 días que se me olvidó, ¿qué usted piensa? Ella, a ti no te importa.
Y viene la mujer y dice, bueno, te voy a llamar al mediodía para acordarte. Sí, 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 sí. Se me olvidó. Oye, te voy a llamar a la salida, cuando vienes en camino. Se me olvidó. ¿Le importa o no le importa? No le importa. No le importa. Ah, pero si tiene que pararse a comprar la cerveza, ay, ahí no se le olvida. Aunque la bodega esté cerrada y por allá hay otra abierta. Y voy allá y busco hielo, la cerveza, el cooler y todo está listo. ¿Por qué? Porque sí me importa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos confesamos? Cuando nosotros nos confesamos, generalmente, ¿por qué tenemos una actitud tácita de que vamos a volver a pecar? Porque olvidamos un paso. Sí, hacemos el examen de conciencia, nos arrepentimos, porque si no nos sintiéramos mal, no vamos a confesar. Pero ¿dónde fallamos? Es que no tomamos, perdone. Fíjese, también el dolor de los pecados, pero hay un tema que tenemos que tener bien presente. Fíjese, que si yo tengo dolor de los pecados, pero no hago nada concreto, entonces, sí me importa si hago algo concreto. Ok, voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo me confieso, padre, yo me acuso de que yo hablo mal de mis superiores en el trabajo. Está bien, ¿qué más? Pero vamos centrarnos en este pecado. Yo me confieso en la solución, ay, qué bien, siento, voy y comulgo. El lunes cuando voy allá, ¿qué va a pasar? Viene un amigo y que, oye, te tengo la última, yo, suéltala, DJ, que viene. Y así nos pasa una y otra vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque Dios sí me dio la inteligencia. Tengo que tener un plan. ¿Qué cosas tengo que hacer yo? Lo escribo, no me lo pienso, lo escribo. ¿Qué cosas tengo que hacer yo para no hablar mal del prójimo? O no hablar por lo menos de mis jefes en el trabajo. Ah, no, es que cuando yo me encuentro con ABC, siempre hablo mal. Entonces cuando yo tenga ABC, o lo evito, o lo tengo bien presente, que tengo que evitar esto. Entonces hago un plan, lo ejecuto, lo evalúo y lo reformo. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces no tenemos el plan, y si no tenemos plan, no hay ejecución, y si la ejecución se hace es desordenada. ¿Y sabe qué otra cosa? No evaluamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de hacer el examen de conciencia diario. Si yo hago el examen de conciencia diario, yo digo, ¿cómo me fue? Volví a caer. ¿Y por qué caí? Ah, porque me encontré con este y fallé en esto, entonces tengo que modificar, tengo que arreglar esto. Hasta un punto de decir, ¿sabes qué? A este no le puedo hablar. Tengo que dejarle hablar porque cada vez que yo hablo con él, o decirle de frente, mira, ya yo no quiero hablar mal de porque no puedo. Tengo que hacer algo porque me dolió. Pero yo tengo que tener un plan, tengo que ejecutarlo y después tengo que evaluarlo. Si me funcionó, gloria a Dios. Y cuando yo hago ese círculo, entonces sí me importó. Es el marido que dice, acuérdate, Corí, no me voy a acordar, pero tengo que hacer algo. Voy a poner una alarma en el celular. Para que a las 3 me acuerde, acuérdate de comprar el Corico. La memoria no me funcionó, pero hice un plan, hice algo. Entonces sí me importó. Entonces, por eso es que nos confesamos con la intención tácita de volver a pecar. Si nos confesamos, toda esa confesión que hacemos debe ser una agenda de qué cosas yo tengo que empezar a vigilar hasta la próxima confesión. Y aquí voy a hablar un tema que en términos generales yo no se habla, pero a ustedes se lo voy a hablar porque están buscando. Entonces, la confesión, ¿con qué frecuencia debe ser? Semanal. Si es posible, semanal. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un plan y tengo que estar corriéndolo. Si yo lo hago un mes, ¿qué te pasa de aquí a un mes qué? ¿Cuándo voy a corregir las cosas? Estamos tratando de
modificar. Entonces, cuando nosotros tenemos las personas que a mí, yo quiero, mis hijos, cuando mis hijos que yo quiero, o mi papá o mi mamá me piden algo, y me importa que yo hago todo lo que yo puedo. Entonces, si nosotros decimos que amamos al Señor, y yo el primero, y no hago esto, ¿qué amor es ese? Pónganse a pensar. ¿Qué amor es ese? Nos parecemos a aquel hijo que le dice a la mamá o al papá, ¿no? Que ahora viene el Día del Padre, ¿no? Y no queremos media. No queremos media, ni queremos suéter, queremos otro regalo. Entonces, ¿qué pasó con los hijos? Los hijos que llegan de los papás y la abrazan y lo besan, te quiero mucho. Pero la mamá le pide algo y no lo hace. Se me olvidó. Pero hay otro que no es tan cariñoso, pero todo lo que la mamá le pide, lo hace. Entonces la mamá empieza a pensar, oye, ¿quién es el que me quiere? ¿El que me da besito aquí o me abraza? ¿O aquel que me obedece y todo lo que yo le pido hace lo que sea por? Entonces, dejémonos de tanto arrumaco y tanto show, y el Señor, bendito Dios, y no hacemos nada. Puro show. Entonces, ese es el punto. Por eso, cuando hacemos una buena confesión, eso nos va a traer verdadera paz, buenos propósitos, y el sacerdote va a poder hacernos una buena guía espiritual, porque cuando el sacerdote es un buen sacerdote, un buen confesor, y ve el avance del alma, puede aconsejarle. Pero si dice, este está en el fango, este le falta poquito para quemar a la mujer, entonces ¿qué le va a aconsejar? Oye, no queme a la mujer. Pero si es un alma que está avanzando, entonces él va a poder ya hablarle en otro lenguaje y va a poder darle buenos consejos. Entonces hay que hacer. Entonces ahí vemos que sí, no es que hay dos iglesias, es que hay una sola iglesia de unos seglares, religiosas y sacerdotes que están tratando de buscar la santidad y huir y destruir el pecado en sus vidas, y hay otros que no. Esa es la diferencia, porque no crean que solamente son los laicos, de todo, a todos los niveles. En todos los niveles hay fango, religiosa, sacerdote, de todo. Entonces, sí, es el esfuerzo. Un esfuerzo continuado y seguido, que sí, muchas veces nos vamos a cansar, muchas veces nos vamos a olvidar, muchas veces va a pasar, pero tenemos que estar presentes. Ninguno de ustedes va al supermercado a la memoria, porque siempre se le queda algo, hasta que aprende y dice, tengo que hacer una lista. O si no, compra de más o compra de menos. Entonces, si nosotros en nuestra vida regular hacemos un plan, ¿por qué en nuestra vida espiritual no hacemos un plan? Tenemos que tener un plan, si queremos hacer algo. La última parte. Miren, el afecto al pecado. Dice el santo que los hebreos salieron de Egipto en el cuerpo, pero el corazón estaba allá. Añoraban el pecado. Ustedes saben, a mí me gustan dos ejemplos que ilustran esto, lo que son nuestra alma. Uno, el santo lo puso, los dos lo puso el santo, pero algunos yo le pongo más como nuestra actualidad, ¿no? Aquí estamos, la mayoría de nosotros estamos a cierta edad, hay algunos jóvenes, bendito sea Dios. Pero, ¿qué pasa? Vamos al doctor y nos dice, no coma chicharrón. Dice, ay, pero, ¿por qué el Señor es tan cruel? A mí que me gusta tanto el chicharrón. Dice, no, y no solo eso, no coma puerco tampoco. ¡Ah! Y el azúcar lo tiene que eliminar. No, el dulce. ¿Y qué otra cosa? Dice, mire, y le tengo los embutidos también. No. Dice, mejor está muerto. ¿Para qué vivir así, sin chicharrones? ¿Ah? Sin azúcar, sin dulce y sin embutidos. Sin soda también, menos. Y chocolate tampoco. No, Señor, así no vale la pena vivir. ¿O no? ¿Cuántas personas en Panamá se mueren
por la boca. La mayoría le dicen, si la mayoría de los panameños hiciéramos caso y nos dijeran, mira, no coma esto, come vegetales, a esto, haz ejercicio, viviremos un poco más. Pues la gente dice, no come, dice, ¿qué te pasa? Así la vida no tiene sentido. Bueno, dice el santo que así nos pasa a nosotros con el pecado. Nosotros estamos aquí, pero hay pecados que nos encantan. Y no concebimos la vida sin cometer ese pecado. Entonces, no se trata solamente de aprender a hacer un plan, sino que dentro de ese plan tenemos que aprender a aborrecer, usa el santo la palabra aborrecer el pecado. Pero aborrecer el pecado es algo parecido como cuando uno aborrece cualquier cosa. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de que aborrece alguna cosa en particular. Hay gente que ve sangre y se desmaya. Hay otro que ve un tipo de comida y no la puede soportar ni verla, hasta que le da asco. Hay gente que dice que, no sé, el nance, no le gusta el olor del nance, otra que no le gusta el olor del queso blanco. Y cada quien tiene lo suyo que no soporta. Pero cuando uno aborrece algo, no puede ni verlo, ni me lo enseñe. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros aborrecemos el pecado? Todavía sentimos un gusto. ¿Me acuerdan la palabra afecto? Ese recuerdo. ¿Usted no ha escuchado alguna vez personas que ya están en la iglesia y cuentan con gusto las andanzas que tuvieron cuando estaban en el mundo? Yo me acuerdo cuando yo estaba allá y me encontraba con los y tomaba cerveza y hacíamos esto y hacíamos lo otro. Pero ya eso pasó. Oye, pero qué gusto lo contó. ¿No lo contó con vergüenza? ¿O no? No, hombre, mira, cuando yo estaba en el mundo, yo allá iba a la muchacha, la conquistaba y hacíamos esto y andaba con la otra. Yo era un tremendo. Sin vergüenza. Entonces, ese hombre tiene afecto, o esa persona tiene afecto todavía por ese pecado. Se siente orgulloso. Entonces, tenemos un problema. Tenemos afecto al pecado. Y mientras tengamos ese afecto, nos sintamos orgullosos, le dije lo que tenía que decirle. Y eso era lo que tenía que hacer. Y va y le cuenta al otro y dice, oye, me encontré con Filotea y le dije, y se lo merecía. Y dice la otra, bien hecho. Tiene afecto por el pecado. Y se siente orgulloso. No se siente avergonzado después de hecho que, oye, pero ¿qué hice? El problema no es haberlo hecho, sino que después ¿qué hice? No. Es más, ni lo confieso así. Eso es justicia. Yo tenía que haberlo hecho. En la conciencia sabe que hizo mal, pero me gusta cantarle las 4 a la gente, eso me encanta, porque yo soy así. Entonces tenemos afecto por el pecado. Sabemos en nuestro corazón que está mal, pero que nos gusta tanto que lo justificamos. El otro ejemplo que usa el santo a mí me encanta, porque creo que es mucho de la vida diaria. ¿Qué pasa con una dama que la galantea, está casada, y la galantea a un hombre que no le gusta? Qué pereza, que ni me habla. Pero si le gusta, oh, qué hombre, ¿no? Mira cómo camina, pero si es una mujer casada, pero oh, qué elegante. Y tiene una voz, tú sabes. Y cuando se acerca, me habla y qué. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te hiciste algo hoy? ¿Te ves bella? ¡Ay, tú crees! ¡Oh! ¿Sí o no? Tú sabes que mi esposo no se fija en nada de esas cosas. Y dice, pero yo sí. Yo sí me fijo en esas cosas. Es más, me doy cuenta cuando cambias de vestido, todo. Tú eres una mujer muy bonita. ¿Tú crees? Ay, gracias. Le encantó. ¿Sabe quién es esa voz?
Porque dice alguien que, aprendido un predicador, dice que el diablo no huele a azufre, el diablo huele a perfume. Es un príncipe, sabe hablar, sabe comportarse, tiene modales. Entonces el alma se siente halagada. ¿Por qué? Porque tiene que decirle lo que le gusta. Lo que le gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer está casada, sabe que está mal, pero le gusta. Y le dice a la amiga, mira, fulano me está hablando y, oye, eso no está bien. Dice, pero ¿qué quiere que haga? Que es que me gusta, me hace sentirme bien. Ese es el afecto al pecado. Me siento bien, siento un placer. Jesucristo en la cruz o el placer que tengo yo acá. Por eso es que hay que tener un crucifijo. Cuando yo siento ese placer, yo tengo que mirar a Cristo en la cruz. Tú aquí y el gusto que yo tengo acá. ¿Quién? ¿Por quién me voy? ¿A quién yo amo? Miren, el santo nos presenta y nos habla de algunos aspectos. Dice que el pecado, no solo tenemos que huir del pecado, sino de las ocasiones y los afectos a las cosas que nos pueden traer el pecado. Voy a poner ejemplos, porque a veces eso se ve muy, ¿sabe, no? Miren, vamos a poner el mismo ejemplo de la persona casada. A ver, cuando la gente habla de infidelidad, la gente lo primero que piensa que llegaron a la cama, ¿no? Pero vamos a poner, si se besaron la boca fueron infiel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y si tuvieron un abrazo apasionado? También. Miren, ahora, pero si no tienen un beso y un abrazo apasionado, pero tienen conversaciones muy amenas, agradables, y ya empiezo yo y que, yo no sé, pero yo contigo yo hablo contigo lo que no puedo hablar con mi marido, o yo hablo contigo lo que no puedo hablar con mi mujer. ¿Fue infiel o no? Sí, fue infiel, ¿ah? Tal vez quedamos hilando más fino. ¿Pero qué tiene eso? Eso fue una conversación. Sí, pero tú sabes que no fue una conversación de compañero de trabajo, ni de hermanos. No llegamos a la cama. Pero si yo agarro y le compro un chocolate, sí, que mi mujer no sepa, y agarro la plata de la familia y le compro un chocolate que cuesta $1, ¿fue infiel o no? No le dije a mi mujer, oye, le voy a comprar un chocolate a la secretaria. No se lo diga a nadie. Oye, pero tú eres exagerado. Tú estás exagerando. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que el santo nos está diciendo es que tenemos que empezar a hilar fino. Ya no es solamente la infidelidad de irse a la cama, de darse un beso apasionado o un abrazo, sino ir más allá. Entonces ahora empezamos a entender el lenguaje de los santos. Oye, pero ¿por qué los santos hablaban de qué? De esta manera. Porque precisamente lo que se está hablando es que si el pecado es algo tan horrible y tan malo, yo tengo que tomar las medidas desde antes, mucho antes. ¿Por qué? Porque efectivamente, si quiero evitar al máximo ofender a mi Señor que yo amo, entonces yo tomo las medidas que tenga que tomar. El mundo, ¿qué te va a decir? Que son exageraciones, que son locuras. Pero mientras sea para evitar el pecado, no es ni exageración ni locura. Por eso, cuando nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual, y con esto cierro, nuestra vida espiritual muchas veces
sentimos que no avanzamos, tal vez no cometemos pecados graves, pero tenemos estas tres concepciones bien claras. Tenemos afecto por el pecado, tenemos un comportamiento donde aceptamos tácitamente que vamos a pecar y no hacemos nada, y finalmente no somos capaces de quitar las cosas que parecen pecado y no lo son, o las cosas que yo sé que a mí me pueden llevar al pecado. Como la persona que de repente sabe que tiene problema de alcohol y decide no tomar ni un sorbo. El que no tiene problema de alcohol se toma una copa de vino y no hay problema, pero él ni un sorbo, porque para él es llevarlo al pecado. Igual para nosotros, ni un sorbo. Entonces cada uno de nosotros tiene que en tarea pendiente. Cada uno de nosotros entonces tiene que empezar a tomar medidas con los pecados que tenemos conocidos en nuestro corazón. Medidas muy concretas. Cierro esta reflexión con una frase que nos dice ya nuestro santo, sino un predicador que a mí me gusta mucho. Él dice que la vida espiritual es una escuela y estamos en clase. Entonces, si queremos sacar buena nota, tenemos que empezar a tomar las medidas que tenemos que tomar de manera concreta para purificar nuestra alma del pecado. Esto se da a todos los niveles, como muy bien reflexionó la hermana y nos dijo, no se trata de que el que está en 4 va a buscar el 5, el que está en 3 va a buscar el 4 o va a buscar el 5, pero todos tenemos algo que purificar, algo que nos apega, algo que no nos deja crecer. O mucho o poco. Lo que sí no podemos hacer ya de ahora en adelante, ser pasivo. Y le quiero dar un testimonio personal. No avanzaremos hasta que no hagamos del examen de conciencia una costumbre diaria. Se me olvida hoy, se me olvida mañana, lo retomo. Se me olvida hasta que sea algo diario. Yo tengo que evaluarme diariamente si quiero ver y conocer mi alma. Si no, voy a andar ciego por la vida, creyendo lo que no es de nosotros mismos. El Padre decía, no conocemos a Dios. Yo les digo, no nos conocemos ni nosotros mismos. Hasta que no hagamos examen de conciencia y en oración y nos veamos el alma, ni siquiera nos conoceremos nosotros mismos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.